Hola, mi nombre es Leandro y antes de que inicie el video quiero darles un poco el contexto de cómo va a ser esta serie. Esta serie va a tratar de que voy a agarrar cómo va a ser el juego Assassin's Creed y voy a dar el contexto histórico de múltiples datos que suceden en el videojuego o datos sobre dicha época. Ahora sí, dentro vídeo. La historia del juego inició de una manera demasiado confusa. Nos encontramos en un jardín rodeado de un montón de mujeres, pero estas están impidiéndonos el paso, mientras que vemos la silueta de una persona brillante desconocida mirándonos al fondo. A la vez que escuchamos una voz misteriosa. Luego de esto es que somos transportados a otra ciudad, mientras que vemos un montón de imágenes de muchos lugares. A la vez que dos voces nos dicen que estamos en una simulación. En el momento que despertamos nos damos cuenta que estamos en un laboratorio y nos presentan por primera vez dentro de la saga el Animus, además de explicarnos múltiples detalles sobre la vida de Desmond, el cual es nuestro protagonista. Detalles como que es un camarero. ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Y que tiene antecedentes penales. Además, nos explican que el ser humano alberga recuerdos, no solo propios, sino también de nuestros antepasados, explicándolo como parte de la memoria genética. Y el Animus, esta máquina en la que nos acostamos, nos permite revivir dichos recuerdos. El problema es que no podemos acceder a una memoria muy avanzada de nuestros antepasados, por lo que tendremos que revivir sus recuerdos desde el inicio, incluyendo un tutorial. Usa tu mano vacía para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer que tiren lo que llevan. Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización. Sí, están invertidos. Luego de terminar el tutorial, iniciamos en una cueva en la que nuestro protagonista desvive a un viejito, para luego ser recriminado por sus compañeros, por incumplir las normas del credo de los asesinos. Pero, ¿qué son los asesinos? Bueno, al final, en pocas palabras, los Assassins eran una secta musulmana que tenían una adiestración desde pequeños basadas en ámbitos religiosos, políticos, de combate, lo que vendría siendo la milicia, para poder dar golpes contundentes contra sus enemigos. Pero bueno, ¿cómo surgió esta secta? Todo se remonta al año 632 después de Cristo, cuando el mundo islámico se está dividiendo tras la muerte del profeta Mahoma, y entró la discusión de quién debía de ser su sucesor o el nuevo líder de la religión. Es de ahí de donde surge dos ramas del Islam, los chiitas y los sunitas. ¿Qué pasa? Muchos años después, entre los chiitas
hubo otra vez un desencuentro por el tema del liderazgo y ahí es donde surgen los ismaelitas. Y otra vez los ismaelitas tuvieron un conflicto de intereses y se terminó dividiendo. Es de aquí donde unos querían que gobernara el príncipe Nizar, que es donde salen los nizaríes. Al final este rey Nizar muere por su hermano menor, que era el otro líder de la otra facción. ¿Qué pasa? Sus seguidores, en vez de aceptar el nuevo orden, prefirieron seguir con sus ideas. ¿Y qué tenían de especial los nizaríes? Bueno, al final los nizaríes, junto con toda la tradición religiosa que trae el Islam, le incorporaron también la filosofía griega y el esoterismo. Al final, para que pudiera sobrevivir este grupo, lo que hicieron fue desarrollar una red de misioneros para que pudieran promulgar sus ideologías. Es gracias a esta red de misioneros que logran encontrar a un joven persa llamado Hassan I-Sabah, el cual se termina convirtiendo en el fundador de la orden de los Hassasins. Pero al final, ¿qué tenían de diferente los Hassasins de los nizaríes? Bueno, como menciona el historiador Emilio González Ferrín, los Hassasins, por su parte, son una radicalización de los nazaríes. Es una corriente social que tenía una excusa religiosa y antes de ser exterminados no se les ocurre más que convertirse en un grupo terrorista. Al final, ¿qué buscaba este grupo? Influir de forma determinante en la política mundial. ¿Cómo lo podían hacer? Pues muy fácil. Ellos no tenían la fuerza suficiente como para derrocar un reino, derrocar a un rey y con su fuerza apoderarse de dicho reino. Entonces lo que hacían eran dar golpes contundentes, acabar con figuras importantes para así debilitar el poder. Aunque no pudieran quedarse con él, lo iban a hacer desaparecer. Ahora, hay muchos mitos alrededor de este grupo de asesinos. Por ejemplo, se menciona que se referían despectivamente a sus miembros como el nombre de fedayines, que significa los que se sacrifican por otros, algo parecido como un vocabulario coloquial, lo que podríamos llamar como kamikazes, aunque también los llamaban hashashin, que significa, de la palabra árabe, las personas que consumían hachís. Para los que no sepan qué es el hachís, digamos que es una planta mágica, por llamarlo de alguna forma. Ya sabrán a lo que me refiero. Entonces, algunas teorías dicen que mientras que Hassan I-Sabah, o sea su líder, los entrenaba a sus milicianos, les hablaba del paraíso, del más allá, y luego les embriagaba con hojas narcóticas. Y a partir de ahí les encargaba a los asesinos qué asesinato debían cometer. Al final son teorías, pero ustedes verán si lo creen o no. Ahora, ¿cómo conseguían milicianos para cometer dichos asesinatos? Bueno, al final se dice que compraban o secuestraban niños campesinos de algunas de las aldeas que habían cerca y al final los entrenaban desde que eran pequeños, así era más fácil adiestrarlos. Algo especial que tenían es que no solo eran adiestrados para ser buenos en el combate cuerpo a cuerpo, sino que también eran adiestrados culturalmente para poder entender cómo era el enemigo y así poder camuflarse mejor entre ellos. Pero bueno, ¿qué opinaba la gente de la época sobre estos assassins o asesinos? Como menciona un religioso de la época, dice: como el diablo, ellos se transfiguran en ángeles de luz, imitando los gestos, vestimentas, lenguas, costumbres y actos de varias naciones y pueblos. Así, escondidos de ropajes de ovejas, sufren la muerte tan pronto como son reconocidos. Y al final, como lo menciona un catedrático de la Universidad de Sevilla, se podrían considerar como los primeros terroristas de la historia. ¿Pero qué más se dice sobre ellos? Bueno, según Marco Polo, el líder de los assassins había hecho construir el más bello jardín que jamás se vio. En él habían los mejores frutos de la tierra. Había en el centro del jardín una fuente, cuyas cañerías pasaba el vino, por otra la leche, por otra la miel y por otra el agua. Había llevado a las doncellas más bellas del mundo y cantaban como los ángeles. Y el viejo hacía creer a sus súbditos que aquello
era el paraíso. En el jardín no entraba ni hombre alguno más que aquellos que habían de convertirse en asesinos. Al final, otra vez, son cosas que tenemos que agarrar con pinzas, puesto que si no sabían, al final Marco Polo no se sabe del todo a ciencia cierta si fue realmente un navegante que navegó por todo el viejo mundo. Eso todavía sigue en duda, así que ustedes sabrán. Pero bueno, digamos que es cierto. Entonces lo que se dice que se hacía era que el líder los drogaba y luego les decía el objetivo al que tenían que asesinar y que si querían volver al paraíso tenían que hacerlo. Entonces ya podrán intuir que todo eso era prácticamente un lavado de cerebro. ¿Qué pasa? Algunos expertos dicen que esto no es muy verídico, puesto mencionan que cualquiera que haya probado alguna hoja mágica sabrá que lo último que tiene de ganas es de matar a alguien. Pero bueno, ya para ir terminando, una de las personas importantes que estuvieron en la mira de estos asesinos fue el sultán Saladino, el cual les voy a hablar más adelante en otro capítulo, porque es de las figuras más importantes sobre este tema en Tierra Santa. Y bueno, Saladino también quería acabar con los Assassins, porque los Assassins, pese a que eran islámicos musulmanes, no estaban siempre alineados con dicho grupo religioso, simplemente actuaban a conveniencia, ya sea a favor o en contra de los cristianos o a favor o en contra de los islámicos, por lo que también Saladino buscó acabar con ellos. Al final, dicha campaña bélica se dio en Masyaf, que en este capítulo van a ver que hablaremos más adelante sobre dicho lugar. Y en respuesta a dicho ataque, los Assassins se infiltraron vestidos como guardias de Saladino y mientras que dormía lo intentaron cortar el cuello. ¿Qué pasa? Saladino dormía con una cota de malla en la cabeza y un casco debajo, por lo que tuvo suerte. Y bueno, para mencionar también un caso contra el catolicismo, intentaron asesinar al rey de Inglaterra, Eduardo I, mientras que dormía, pero él se despertó justo a tiempo y logró evitar que lo asesinara. Pero bueno, ¿cómo se acabó esta secta de los Assassins? Fue ni más ni menos por la mano del nieto de Genghis Khan, Hulagu Khan, el cual creía que los Assassins habían asesinado a un tío de él. Los Assassins intentaron negociar, pero sin éxito. Luego de adentrarnos por los pasadizos, nos encontramos con un objeto muy especial, el cual es el Arca de la Alianza. Pero, ¿qué es el Arca de la Alianza? Antes de entender qué es el Arca de la Alianza, me parece importante entender de dónde proviene el Arca de la Alianza. Y para esto vamos a repasar la historia de los judíos. Que bueno, al final, la historia de los judíos es la que podemos ver en las películas que suelen pasar por canales de televisión abierta en Semana Santa. ¿Qué termina siendo? El escape de un pueblo de Egipto junto con Moisés. ¿Qué pasa? Luego de estar caminando al tercer mes, los hebreos, que es otra forma en la que se conoce a los judíos, llegaron al desierto de Sinaí. Allí Moisés fue donde recibió las tablas con los mandamientos. Es en ese lugar donde también construyen un altar con el nombre de las 12 tribus de Israel y a su vez también Dios les pide crear el Arca de la Alianza. Pero antes de ver el Arca de la Alianza, ¿pero qué es esto de los 12 pueblos? Bueno, es fácil. Los 12 pueblos son los 12 hijos de Jacob. ¿Pero quién es Jacob? Jacob es el nieto de Abraham. ¿Y quién es Abraham? El que se le considera el fundador de las 3 religiones más grandes de la actualidad, lo que son el catolicismo, el judaísmo y el islam, ya que Abraham es figura importante en estas 3 religiones. Es por esta razón que a estas 3 religiones
se le conocen como las religiones abrahámicas. Bueno, la cosa es que los judíos siguieron caminando durante mucho tiempo, hasta que llegaron a un territorio muy cercano a lo que hoy es Jerusalén, Palestina e Israel. Es en esta zona donde los judíos o los hebreos tuvieron una serie de problemas con un montón de grupos originarios de esta zona. Grupos como los cananeos, los amonitas, los moabitas, los filisteos y los árabes. Es después de muchos años y muchos enfrentamientos que hubieron durante muchos tiempos, es que David es proclamado el rey de Jerusalén, y al final es el que une a todos estos pueblos, unir a todos estos pueblos formando Jerusalén. Ahora vamos a mencionar a otro personaje importante, el cual es uno de los 20 hijos de David, que es Salomón, que de momento solo quiero mencionarlo y que entiendan que él creó muchas obras públicas, por decirlo de una forma. Bueno, aquí vamos a pegar otro salto del tiempo grande, y es cerca del año 722 a.C. que el imperio asirio toma la ciudad de Jerusalén, destruye el primer templo y lo saquea, además llevándose como prisioneros a todos los hebreos del lugar. Ahora, los hebreos cautivos en Babilonia, en vez de doblegarse u olvidar, más bien lo que termina ocasionando es una intensificación y una unión o canonización de sus creencias, por lo que un montón de escribas hebreos empiezan a escribir todas sus costumbres, tradiciones y creencias para no olvidarlas. Y bueno, vamos a pegar otro salto en el tiempo, y cerca del año 539 a.C. es el imperio persa, a cargo de Sirio II o Sirio el Grande como lo conocen algunos, es que se apodera y conquista el imperio de Babilonia, otorgándole la libertad a los judíos o al pueblo hebreo. Y cuando vuelven a llegar a Jerusalén, empiezan a reconstruir el templo. Y bueno, pegando otro salto en el tiempo, es que en el año 331 a.C. el imperio de Alejandro se apodera del imperio persa. Esta vez los hebreos estando por parte del imperio de Alejandro, por lo que inicia una migración a muchas partes del territorio de lo que era conformado el imperio alejandrino. Y otra vez, muchos años después, el general romano Pompeyo es que se propone el tener a Jerusalén como parte del territorio romano, por lo que en el año 62 a.C. y 47 a.C. los romanos invaden Jerusalén. Y bueno, si se dieron cuenta, en términos de años nos estamos acercando al nacimiento de Cristo, por lo que muchos años, esta vez después de Cristo, es que toma mucha fuerza el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Es en este contexto que se dan un montón de confrontaciones por la religión. Es en este contexto de enfrentamientos que el emperador Nerón envía al general Vespasiano en el año 70, obviamente después de Cristo, a acabar con la religión de los judíos en Jerusalén y destruyen el segundo templo. Y bueno, para ir terminando y relacionarlo un poco con el Islam, es que muchos años después aparece el Islam como religión en la zona, y no tienen la verdad muchos roces con el judaísmo como si lo tendrá el cristianismo con el judaísmo. Solo se destaca que durante un periodo de cierto califa se le pidió a los judíos que se tuvieran que llevar un lazo de color amarillo para saber identificar quiénes eran judíos y quiénes no. Es por esto que en actualidad la identidad judía es tan fuerte. Siempre fueron excluidos como el pueblo judío. Y bueno, al final, en un contexto de cruzadas, que es el enfrentamiento entre dos religiones por un territorio, causó que muchos judíos fueran asesinados. Y bueno, ya teniendo una noción de lo que es la historia de los judíos y de Jerusalén, es que vamos a ir un poco hacia atrás y vamos a hablar ahora sí del Arca de la Alianza. Y bueno, el Antiguo Testamento menciona que Yahvé, o sea Dios, cuando le dio los mandamientos a Moisés, también le encargó a construir un arca, como mencioné anteriormente,
La descripción dice que tiene que ser un arca de madera de acacia, revestida por completo con láminas de oro. En sus 4 extremos había 4 anillos, también de oro, donde se encajaban unas varas de madera de acacia, igualmente revestidas con láminas de oro. La caja tenía una tapa de los mismos materiales y encima había 2 querubines con las alas extendidas. En su interior debían guardarse las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y bueno, al final el Arca de la Alianza fue el símbolo más importante y sigue siendo el objeto más importante de la religión del judaísmo. Algunas cosas que se mencionaban sobre el arca es que tenía poderes que ayudaban a castigar a sus enemigos. Se menciona que cuando tenían ciertas batallas por territorios, llevaban el arca de la alianza y al final lo usaban como una especie de amuleto de la suerte, podríamos decir. Claro, en una de esas batallas el enemigo logra quitarles el arca de la alianza, pero la terminan devolviendo voluntariamente porque un grupo de pestes terminaron azotando a la región. Y bueno, al final es David, el que ya mencionamos anteriormente, el que termina llevando el arca a la nueva capital de Jerusalén. Y más adelante es su hijo Salomón el que construye un templo para guardarla. Y ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿dónde está el Arca de la Alianza? Bueno, como ya mencionamos anteriormente, Jerusalén y el templo de Jerusalén fue saqueado y destruido 2 veces en la historia. ¿Qué pasa? El arca no estaba ni en la segunda ni en la primera vez que se destruyó el templo, lo que nos dice que el arca desapareció en algún momento antes del primer saqueo. ¿Qué teorías se tienen? Bueno, si es que ustedes son conocedores del cine antiguo, bueno, no tan antiguo, hay una película de Indiana Jones titulada Indiana Jones en busca del arca perdida, o en busca del arca de la alianza, una de esas dos era. ¿Cuál es la hipótesis? Que en cierto periodo el rey de Egipto atacó Jerusalén y se llevó todos sus tesoros. ¿Qué pasa? No se menciona el arca de la alianza, pero se dice que robaron todos sus tesoros. Entonces, una teoría es de que el rey de Egipto se terminó llevando el arca de la alianza sin saber que en realidad era el arca de la alianza, ya que el arca de la alianza, lo que es sus características físicas, son muy iguales a muchos cofres provenientes de Egipto. Entonces, al rato pensaron que simplemente era un objeto de valor sin más y no un objeto sumamente importante para ellos. Pero al final es una teoría. ¿Qué más se dice? Se dice que Jerusalén en algún momento tuvo un rey, el cual no le importaba mucho el ámbito religioso, y en cierto momento, cuando tenía que pagar cierto tributo a un imperio, dio el arca de la alianza sin más, como parte de dicho tributo. Otras teorías mencionan que el arca de la alianza fue escondida al propósito y que dicho lugar va a ser revelado el día del juicio final. Y una última teoría indica que realmente lo que pasó es que no construyeron el templo y adentro del templo el arca, sino que construyeron el templo junto con el arca. O sea, no sé si entienden la idea, pero es como que ustedes estén llenando un foso de cemento y tiren ahí, digamos, una botella, y pues la botella quedó ahí enterrada con el cemento. Algo parecido. Entonces lo que se dice es que por eso es que nunca la encontraron, porque está debajo del templo. ¿Qué pasa? Saber si esto es verdad en la actualidad es muy difícil, porque es donde se encuentra, donde se encontraba el templo, actualmente se encuentra una mezquita islámica en Jerusalén, y hacer obras de excavación arqueológica en dicha zona es sumamente imposible. Pero rápidamente somos interrumpidos por un grupo de personas, una de ellas siendo conocido como Roberto de Sable. ¿Y quién era Roberto de Sable? Bueno, Roberto de Sable fue el 11º gran maestro de la Orden Temple en 1191, año en el que sucede y acontece este juego.
Nuestro protagonista, al ver quién es, va a enfrentarlo, aunque claro, nuestros compañeros nos dijeron que no lo hiciéramos, ya que podría comprometer la integridad de la misión. El grupo de asesinos los llaman templarios. Pero, ¿qué son exactamente los templarios? Bueno, para saber quiénes eran los templarios, primero tenemos que entender que en la Edad Media, Jerusalén para el mundo cristiano era prácticamente el centro del mundo, puesto que en ese lugar fue donde había muerto y enterrado Jesucristo. Es debido a esto que hubo una larga peregrinación de Europa a Jerusalén durante más de 1000 años, pero dicha peregrinación se vio amenazada cuando los turcos seleucidas se habían convertido al Islam y habían conquistado dicha zona. Es por esto que en el año 1095 el Papa Urbano II ordenó a los caballeros medievales de Occidente de liberar a Jerusalén. Al final, dichos caballeros cruzados lograron reconquistar Jerusalén en el año 1099. Al inicio, los templarios eran un pequeño grupo de caballeros conocidos como pobres caballeros de Cristo, los cuales brindaban un servicio más que nada policial y de escolta para los peregrinos que iban hacia Jerusalén. Y es al final, gracias a una petición hecha por el rey de Jerusalén, Baduino II, que junto con otras dos órdenes de caballeros, que serían los hospitalarios de Jerusalén y los caballeros de la orden teutónica, que forman una fuerza armada para proteger Jerusalén. Para los que hayan visto imágenes en internet, para reconocer si un caballero es un templario o no, es mediante la cruz roja que tienen en la capa. Y bueno, ¿cómo desaparecieron los templarios? Al final todo fue gracias al rey de Francia, que buscando el absolutismo, generó una serie de campañas de difamación en contra de los templarios. Además, luego con la complicidad de la Inquisición, también hicieron una serie de campañas para arrestar y apresar a los templarios. ¿Qué puede tener de interés los templarios con el Arca de la Alianza? Bueno, se dice que esta arca, como lo mencioné anteriormente, está debajo del templo de Salomón. Bueno, se dice que el puesto de los templarios en Jerusalén estuvo durante muchos tiempos encima o en lo que era el templo de Salomón, por lo que se dice que los templarios buscaban el arca en este lugar y que al final lograron llevársela y se la llevaron a Europa. Pero vuelvo y digo, son teorías y nadie sabe. Aunque bueno, por lo que parece, el juego seguía más por esta teoría. Es luego de una confrontación fallida que somos expulsados e iniciamos la huida. Al final logramos huir y llegamos a un pueblo en el que hay muchas personas de nuestro mismo orden de asesinos. Este lugar al que llegamos es conocido como Masyaf. Pero ¿dónde está Masyaf y qué es Masyaf? Bueno, el templo de Masyaf fue un castillo que fue tomado por los ismaelitas en el año 1141 y dicho lugar fue tomado como la capital del mundo Nizarí, o sea, el cuartel general de los Assassins. Por esta parte parece que el juego es muy fiel. Luego de intercambiar algunas palabras con un compañero bastante sospechoso, entramos al interior del castillo, donde nos encontramos con el maestro. ¿Pero quién es este maestro? Y bueno, Al-Mualim, o su nombre original, Rashid ad-Din Sinan, fue conocido como el Viejo de la Montaña. Él no es el fundador de la Orden de los Assassins, pero sí es un sucesor de dicho puesto, algo así como un Hokage de la vida real. Luego de explicarle que la misión fue fallida, nos damos cuenta que uno de nuestros compañeros logró sobrevivir y robar el objeto que estábamos buscando, pero al parecer los templarios lo siguieron y empezaron a atacar la ciudad.
por lo que salimos rápidamente para empezar a enfrentar a algunos templarios. Al ver que son muchos, terminamos regresando al castillo y preparando un ataque sorpresa. Luego de hacer un salto de fe del que nuestro compañero no salió muy bien parado, trepamos una torre y acabamos con el enemigo aplastándolo. Al final, nuestro maestro nos confronta y nos reprocha por las malas decisiones que hemos tomado, además de haber quebrado muchas de las reglas del credo. 3 normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante: aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. La segunda norma es la que nos da fuerza: esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma: nunca comprometas a la hermandad. Al final nos termina apuñalando. Luego de esto volvemos a despertar en la vida real y los científicos nos dan un tiempo para descansar.